campo de prácticas y discursos y técnicas que inciden desde hace varios años en el campo de la salud mental. Esto es trabajador social, médico psiquiatra, los psicólogos, operadores, agentes sanitarios, enfermeros, etcétera. Es decir, es un campo múltiple, es un campo de prácticas y de asistencia heterogénea, donde se brindan prestaciones de todo orden a la llamada salud mental, para mantener la salud mental, digamos. Término un poco ambiguo, pero bueno, es el que en la cultura está escrito desde hace muchos años, ¿no? Y ahí hablamos, ¿no? De aquellos que ingresan, deben tener algunos requisitos particulares que ustedes como profesionales son, no requisitos, perdón, No, cuestiones o características que hacen que tengan que ser internados o ser tratados por hay ahí. un hito que comienza en el año 2010, efectivamente. Vos usabas la palabra protocolo, y fruto del trabajo de diferentes movimientos ciudadanos, culturales, etcétera, y disciplinarios también, que tenían su raigambre ya en cierto modo incipiente, aunque ha sufrido todo eso una gran transformación a partir de algunos movimientos de la década del 70. Hay como una suerte de revival de aquellas experiencias del 70 en el campo de la psiquiatría, de la salud mental, de la psicología, que se formalizan en la llamada ley salud mental. Tu palabra es la correcta. Ahí sí podría homologarse a la ley como protocolo, es decir, como un conjunto de términos, de representaciones, de reglamentaciones en relación a lo llamado ley, en tanto ley de salud mental, que hay que decir es una ley que, como todas las cosas, tiene derecho y reverso. Tiene un lado, a mi juicio, progresista, positivo, muy de época, muy de orden democrático, de la gran conversación de las grandes democracias a nivel mundial, que es un poco la línea general que predomina de la conformación del mundo hoy, la palabra democracia, ¿no? Y regida por todos los movimientos que toman su raíz en los movimientos de derechos humanos, fundamentalmente. Es decir, que si uno mira con atención la ley, en el sentido fuerte, intenso y yo diría muy positivo del asunto, es una ley que tiene como espíritu los principios de los derechos humanos. La contracara es que no es una ley en el sentido sanitario, es decir, es mucho más liviana, si pudiéramos decirlo de algún modo, Pero para que se no, entienda más, sería... no es tan estricta en el sentido preciso de la Ujú. precisión respecto de los ribetes sanitarios que determinarían lo que se podría llamar salud mental. Allí es mucho más ambigua la cuestión, es decir, se maneja más por los principios de garantizarle los derechos a la persona que padece, sufre de una patología o de algún tipo de sufrimiento que tiene con lo llamado mental. Palabra también un poco ambigua, un poco amplia, digo, imprecisa. Si Impreciso. bien digo, hoy es un lugar común de referirse a ella. En general, hoy la palabra salud mental es una palabra dominante. ¿Pero dominante por qué? Porque vertebra y ordena mucho de la cultura y los movimientos alrededor de eso actual, donde convendría aclarar. Pero bueno, hecha esta salvedad, eso no interesa tanto, es un discurso tal vez un poco más epistemológico, etcétera. Basta que haya esta referencia que está y se la tiene y nos regimos por los principios de esa ley en general, que es como una ley marco de reglamentación sobre fundamentalmente las internaciones, también hay que decirlo. No tiene tanta especificidad respecto de la atención general, Ok. sino más bien apunta a resguardar los derechos que se vinculan a la pérdida de la libertad, etcétera, etcétera. Las internaciones se dividen en internaciones voluntarias e involuntarias y ese sería un poco el marco de nuestra referencia. Luego, la, la intervención y la asistencia es como lo que muchas veces te he comentado en estas situaciones. Es en cada situación, en cada vez, en cada contexto, Son particulares. uno a uno, exactamente. Es bien singularizable, ¿no? No podría, hasta sería nocivo decir hay un protocolo para eso, sino más bien saber que se está atento a cada situación, donde cada situación requiere ser, llamémosle, valorada,
justipreciada, sopesada en su determinación más singular para determinar qué es lo que se hace. Y esa es un poco así la perspectiva de nuestro servicio, tanto lo que hace a la internación, que son los casos críticos o graves, cuando nosotros los que intervenimos en la urgencia, hay un término que es el de la urgencia subjetiva, es decir, no hay que explicar mucho de esto, es muy sencillo, cuando algo apremia, algo desborda, algo no pierde el marco de la vida cotidiana, algo se vuelve, ¿no? Algo que urge, algo que emerge, algo que aprieta, algo que concierne de una manera, diríamos, candente a cualquier subjetividad, a cualquier persona, a cualquier ciudadano, donde, bueno, sea por terceros o de manera directa, intervenimos. Ahí determinamos hacia dónde se orienta esa situación. Puede ser a una internación o puede ser a derivarlo o lateralizar toda esa cuestión a toda la otra red que hay en cuanto al funcionamiento del servicio. Consultorio externo, atención en centros de día de salud mental, atención en los centros especializados de adicción, en los CAPS o centros de atención primaria de salud, en visitas que pueden hacerse a domicilio. Es decir, ahí la versatilidad Hay muchísimo es muy laburo, grande, ¿no? es una versatilidad. Me parece que podría decirse que, por lo menos es la impronta, que lo digo por experiencia, del Hospital de Esquel, que conduce en este momento el servicio de la licenciada Dar y lo hace de manera muy, muy adecuada y muy precisa, es el de una gran conversación entre colegas, donde tenemos la versatilidad de, si bien hay áreas específicas conformadas por diferentes profesionales, área externa, el CAPS, el centro de día, el centro de adicciones, la internación, no es que todos hacemos todo a la vez, por supuesto, Está coordinado de alguna manera, ¿no? pero hay esa red de conversación donde creo que tenemos la plasticidad y la flexibilidad de saber adaptarnos justamente al caso en particular. Si uno diría cuál es el protocolo, es no tenerlo. Es no tenerlo. Ese es el protocolo nuestro, es decir, saber estar sensibilizados a cada situación. Es decir, creo que esta época inclusive merece que se rescate y se ubique en tensión mucho de eso. Es una época donde permanentemente se apele a protocolos, normas, los expertos, los que darían los pasos efectivos a seguir, como si uno comprara algún objeto que dice sí a las instrucciones de uso y así Claro. las cosas van a ser el resultado. Bien, nosotros tenemos una política distinta, que es recuperar la singularidad de esta época tan masificada, ¿no? Donde existe esa paradoja donde se dice tú eres distinto pero somos todos iguales, ¿no? Tú eres muy distinto pero usas la misma zapatilla. Entonces es una tensión compleja, ¿no? Se ha acuñado el término de individualismo de masa. Es rescatar lo más singular de alguien y flexibilizarse a eso. Voy ahí, nombrabas la internación de algunos pacientes, ¿no? Sí. ¿Hay internaciones que duran muchos años No, o años no? no, Duran, ya, son. no, ya eso. Pero también por una propia normativa, valga la Sí, la redundancia, ¿no? normativa ha incidido en ese punto sobre lo que fue cierta cretinización y burocratización de desvíos de ciertas prácticas de la psiquiatría, tal vez la psiquiatría biológica, que hoy está de nuevo en auge bajo la palabra neuro, ha encantado a todo el mundo está hoy hipnotizado, fascinado con lo neuro, es el nuevo canto de sirenas. Hay que decir que años atrás, cuando no estaba esto, cierta parte de la psiquiatría, no toda, también hay que aclararlo, la biológica, era la que terminaba cretinizando y abandonando a los pacientes a su suerte, casi casos perdidos. Y eso llevaba a una perspectiva de abandono, de cronificación y de internaciones prolongadísimas sin ningún tipo de justificación más que la desidia. Ahora sucede lo contrario, más bien se trata de internaciones breves y la idea es que la internación ponga en juego la valoración del equipo que interviene sobre el riesgo. Si puede haber riesgo de la vida, riesgo hasta terceros, riesgo de un daño efectivo. Es decir, hay un concepto de que el riesgo es para precisamente delimitar qué es lo que conviene ser circunscripto, mantenido en un lugar distinto, el de la internación, para prodigar otro tipo de cuidados. Que se trata que sea lo más breve posible, que la persona Esa es la pueda, intención del efectivamente, ¿no? que la persona lo más brevemente posible pueda seguir, inclusive las consultas, la asistencia, pero de manera ambulatoria. Claro. Hay la idea esta que te decía, los derechos de que no se pierda, como en épocas de hace 20, 30 años atrás, los lazos construidos.
¿no? Si hay que reconstruirlos, se reconstruirán, pero si alguien llega con ciertos lazos, tratar de mantenerlos. Esteban, sé que ya no tenemos más tiempo, pero quería preguntarte esto. Aproximadamente, ¿cuánto espacio hay para internaciones ahí en el servicio? Y el servicio es un servicio, a mi juicio, extraordinario para todo lo que es la zona, porque Es cuenta para toda la con... zona, ¿no? Como el Hospital San Sí, 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 Alejandro. efectivamente, cuenta con 8 camas de internación y en casos a veces apremiantes podemos tener 1 o 2 lugares más. Siempre hay un lugarcito para alguien más si hace falta. Sí, sí, efectivamente podemos flexibilizarnos, pero es un servicio realmente confortable, de dos camas por sala, dividido entre hombres y mujeres, con un servicio de enfermería muy profesionalizado, la verdad, muy bien conducido por la licenciada Daer. Rescataría esta cuestión, digamos, nuestro protocolo, si se quiere, es el de la gran conversación, ¿no? Es un intercambio permanente entre colegas y como que se trata de un trabajo siempre cuestionado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Encontrar siempre dónde es que no anda, para hacer la buena pregunta. Esteban, para finalizar, te hago una sola pregunta. Aquellos que están escuchando de diferentes lugares de aquí, de Esquel y la zona, ¿cómo tienen posibilidad de ir directamente hasta el hospital o comunicarse para derivarlos ahí con el número del No, hospital, ¿no? directamente al Directamente al hospital y a hospital. través de los hospitales Derivan. zonales y rurales tienen la acción y es consultar como cualquier consulta de cualquier otra especialidad médica o consulta hospitalaria, como se puede hacer cualquier otro servicio, cardiología, clínica, etcétera. Está totalmente abierto, se pide el turno y se atiende, hay entrevistas de admisiones.